Sean todos bienvenidos a un nuevo video sobre la práctica de laboratorio número 2 con su servidora Jocelyn Agreda. El día de hoy hablaremos sobre la célula. Empecemos. Como una breve introducción al tema, sabemos que la célula es un sistema abierto isotérmico que se autoensambla, autorregula y autorreplica a sí mismo, de moléculas orgánicas que operan bajo el principio de la máxima economía de las partes y procesos. Aparte de eso, realiza muchas acciones orgánicas ligadas o consecuentemente para la transferencia de energía y además para la síntesis de sus componentes por medio de los catalizadores orgánicos que ella produce. La célula en sí misma es un sistema biológico muy complicado, donde grupos de células conforman tejidos, órganos y organismos. Cada uno de ellos es un sistema biológico. Las células son los bloques o unidades de construcción de los organismos multicelulares complejos. Aunque en esencia todas las células son similares, también son extraordinariamente diversas y versátiles. Ellas se modifican en una variedad de formas para realizar funciones especializadas. Además de eso, la organización de las células y su reducido tamaño les permite mantener la homeostasis, es decir, un entorno interno apropiado. Las células experimentan cambios constantes en su entorno, como lo son las fluctuaciones en la concentración de sales, el pH y la temperatura. Por lo tanto, deben actuar continuamente para restablecer y mantener las condiciones internas que hacen posible el funcionamiento de sus mecanismos bioquímicos. Las células se dividen en dos tipos, las células procariotas y eucariotas. Todos los seres vivos están compuestos por células, que según su estructura, estas pueden ser eucariotas o procariotas. El naturalista, zoólogo y biólogo francés Edward Pierre Léon Chaton fue el primero en distinguir entre los organismos eucariontes, aquellos con células con núcleo, y los procariontes, que son anucleados. Todos los procariotas y muchos protistas y hongos consisten en una sola célula, o sea, se refiere a que son unicelulares, mientras que la mayoría de las plantas y los animales están compuestos por millones de células, eso quiere decir que son pluricelulares. Algunas principales características de los tipos de células puede ser que la célula procariota es una célula sin núcleo definido. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. El de la célula eucariota es con un núcleo definido por una membrana que contiene el material genético. El tamaño de la procariota es entre 1 y 10 micrones, mientras que el de la eucariota es entre 10 y 100 micrones. La forma de la célula procariota puede ser esférica, de bastón, de coma ortográfica o de espiral, y el de la célula eucariota son muy variadas, pueden ser constituciones orgánicas unicelulares o pluricelulares. La información genética de la célula procariota está localizada en un nucleoide, sin ser rodeado por una membrana, y el de la eucariota, el ADN y las proteínas forman la cromatina que se concentra en el núcleo. La división celular de la procariota es directa, principalmente por fisión binaria, porque no hay uso mitotóico ni microtúbulos, y el de la eucariota es por mitosis y meiosis, presenta uso mitotóico o alguna forma de ordenación de microtúbulos. Los genes de la procariota están expresados en grupos llamados operones y el de la eucariota expresados individualmente. Poseen intrones y exones. Los ribosomas en la célula procariota son presentes pero pequeños, mientras que en el de la célula eucariota presentes y grandes. El flagelo en la célula procariota es simple, formado por la proteína flagelina, y en el de la célula eucariota son compuestos formados por tubulina y otras proteínas. Los cromosomas de las células procariotas son cromosomas únicos celulares, y el de la eucariota son múltiples, cada uno con dos cromosomas centrómeros y telómeros. La pared celular en la procariota está presente, y en la eucariota solo presentes en las plantas y hongos. Los dominios de las células procariotas son las bacterias y las arqueas, mientras que el dominio en la célula eucariota puede ser el dominio eucarya, que agrupa plantas, animales y hongos. Además de eso, existen dos grandes grupos de células eucariotas, las cuales son la célula animal y vegetal. Al hablar de la célula animal, sabemos que todos los animales son multicelulares. Además, el cuerpo humano contiene miles de millones de células. Todas las células animales son eucariotas, están rodeadas de membrana celular y no tienen una pared celular. Los componentes de estos son los centriolos, los cilos y flagelos.
el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las lisosomas, los microfagelos, microtúbulos, las mitocondrias, el núcleo, los peroxisomas, la membrana plasmática y ribosomas. Hay muchos tipos diferentes de células. Un dato curioso es que en el cuerpo adulto humano aproximadamente existen 210 distintos tipos de células. Algunos ejemplos característicos de células animales son las neuronas en el sistema nervioso, los leucocitos del sistema inmunitario, los óvulos y también los espermatozoides del sistema reproductor masculino. Ahora hablaremos de la célula vegetal. La célula vegetal son células eucariotas que se encuentran unidas a membrana. Están rodeadas por una pared celular rígida. Las células vegetales son similares a las células animales en ser eucariotas y tienen organulos celulares similares. Generalmente estos son más grandes que las animales y son en su mayoría similares de tamaño, son rectangulares o en forma de cubo. La célula de la planta contiene una serie de características distintivas como una pared celular rígida, gran vacuola y también plastos. Como siguiente punto, hablaremos sobre las diferencias y similitudes de la célula animal y vegetal. La célula animal presenta membrana plasmática, núcleo y citoplasma. Dentro del núcleo se almacena el material genético y está compuesto por el nucleoplasma y la envoltura nuclear. En el citoplasma se produce la mayoría de reacciones químicas necesarias para el correcto funcionamiento de la célula. Las células animales poseen una membrana plasmática compuesta de lípidos y proteínas, que es la barrera que impide o permite la entrada y salida de compuestos a la célula. Como la célula animal no realiza fotosíntesis, no posee cloroplastos, tampoco cuenta con pared celular como la célula vegetal. Como otras características principales que posee es que ésta posee vacuolas de tamaño reducido. Además presentan glucógeno. Generalmente tienen forma irregular. Poseen centriolos y su tamaño varía desde 10 hasta 30 micras. Además tienen formas muy variadas. Pueden ser esféricas, cúbicas, estrelladas. Es que la mayoría de veces estas son muy irregulares. Por lo contrario, las células vegetales presentan una pared celular, estructura externa que recubre a la membrana plasmática. La pared celular da soporte y protección a la célula, a la vez que permite la comunicación intercelular. Al igual que la célula animal, tiene un núcleo diferenciado, membrana y citoplasma. Sin embargo, la célula vegetal contiene los cloroplastos, estructuras que se encargan del proceso de la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, las plantas absorben la energía que proviene del sol y captan el dióxido de carbono para luego sintetizarlo en compuestos orgánicos y así liberar el óxido a la atmósfera. Además de eso, también poseen vacuolas pero de gran tamaño. Presentan almidón, frecuentemente presentan una forma regular. Su tamaño varía desde 10 micras hasta 100 micras. Son normalmente más grandes y su forma es prismática. Están rodeadas de una pared dura y tienen cloroplastos. Los resultados esperados al finalizar la práctica de laboratorio número 2 se esperan de que los estudiantes sean capaces de esquematizar y describir estructuras de las células vegetales y animales, además que puedan identificar estructuras características de las células vegetales y animales cuando las observan a través de un microscopio, también que puedan establecer las diferencias entre las estructuras de los tipos de células, que puedan identificar a simple vista los cloroplastos, los licopenos, los carotenos y los leucoplastos que se examinaron en la práctica de laboratorio. Además, el desarrollar las técnicas empleadas en biología molecular para el estudio de la célula y de todos sus componentes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.